cuestión. Indiscutiblemente, Pastor Willy, es impresionante esa investigación que me lleva fuerte y recibí lluvia de crítica. O sea, me cayeron críticas y me cayeron palos por todo lado, porque pues todo el mundo andaba buscando al anticristo por otro lado. Algunos hasta lo andaban buscando en el príncipe Carlos, allá en Inglaterra. Inclusive una vez yo hasta me atreví, porque pues viví en Europa y todo, me atreví a ir a preguntar a jóvenes allí en la universidad que qué pensaban ellos con el príncipe Carlos como el próximo líder del mundo. Yo recuerdo, hasta me da risa por los jóvenes que me decían, la universidad me decían, no hombre, háblanos de cualquier otro príncipe, pero no de este señor tan feo que sale allí matando patos nada más. Dice, no, nosotros queremos un líder de esa naturaleza, nosotros queremos un líder que tenga todas las cualidades perfectas como el Alejandro Magno que siempre ha soñado Europa. Entonces, todo esto me lleva a investigar fuerte más todavía el surgimiento de España, el espíritu que ha tenido España a lo largo de la historia, un espíritu conquistador. Es la nación históricamente más conquistadora de todos los tiempos. ¿En qué parte del mundo no estuvo en su época España conquistando? Tiene todo un continente conquistado. Estuvo en África, estuvo en Asia. Es un espíritu conquistador Déjame tremendo. decir que es interesante lo que estás diciendo, brevemente, muy brevemente te dejo con tu exposición, porque efectivamente dice que el Imperio Español, el Imperio Español no se ponía al sol. En tiempos de Felipe II, el rey, el hijo de Carlos V de España, Carlos V de España, Carlos I de Alemania, ¿no? Es decir, estamos hablando de la época de Lutero, etcétera, ¿no? Entonces, dice que el Imperio Español no se ponía al sol, porque llegaba desde Latinoamérica, lo que es actualmente Latinoamérica, hasta las Filipinas. O sea, imaginemos, nunca en la historia ha habido una nación, efectivamente, y no lo digo con orgullo, ni mucho menos, pero es la verdad, eso es lo que pasó. Nunca ha habido una nación, una sola nación que haya abarcado tanto en todo el mundo. O sea, dio la vuelta al mundo el Imperio Español, que no duró mucho, pero fue impresionante, eso es Sí, verdad. Un espíritu conquistador impresionante, y también empiezo a investigar y a descubrir que España no solamente ha tenido en la historia del Imperio Romano 4 emperadores en la historia, y esos 4 emperadores son los que más daño hicieron a los dos pueblos de Dios, a Israel y a la iglesia. Estamos hablando del caso de Adriano. Es el emperador de origen español que cambió el nombre de la tierra de Israel por el nombre de Palestina, y que trató de cambiar el nombre de Jerusalén. Y Teodosio, que fue el hombre que prácticamente el hombre que paganizó completamente, el emperador que paganizó en su totalidad a la iglesia cristiana y le dio el tiro de gracia, era un español. Y aparte de eso, es la nación que, y por historia, tiene reconocidamente por los historiadores el espíritu más anticristiano, a pesar de que tiene la fachada de ser el país más católico de toda Europa. Anticristiano, a pesar de que tiene la fachada de ser el país más católico de toda Europa, ha sido el país número 1 de odio contra el pueblo de Dios. Los ha perseguido con un odio como ninguna otra nación. El único que se le acercó un poquito fue Adolfo Hitler, pero España, el espíritu de odio fue tan cruel, tan despiadado contra el cristianismo, las persecuciones, la Inquisición. No existen palabras para los expertos para describir el espíritu criminal, asesino, despiadado de todos los niveles en que se desarrolló la Inquisición en España, contra los judíos también. Y aparte de eso, en la actualidad empiezo a descubrir que en España hay un espíritu anti-Jesús. ¿Ok bien? Anti-Jesús. Se puede hablar de Buda, se puede hablar de Hare Krishna, se puede hablar de los mormones, pero no se puede mencionar el nombre de Jesús. Si hay algo que les ofende profundamente a los españoles, es el nombre de Jesús. E inclusive he hablado con españoles que en sus propios trabajos es prohibido terminantemente tener una Biblia. Lo pueden correr de su trabajo. Inclusive un amigo mío que dice que tenía su Biblia en el trabajo, llegó el propio jefe a decirle: no quiero verte más con ese libro aquí, no te quiero ver más. Y entonces le dijo: pero ¿y por qué no le dices a aquella que tiene el altar a Buda y está adorando a Buda? Dijo: a mí no me importa lo que pienses, lo que no quiero es una Biblia aquí. Y ese es el espíritu que domina, un espíritu pero anti Jesús, un odio, un rechazo.
Pero mira interesante los significados de anticristo, que dice que en lugar de Cristo, o sea, tiene la fachada de ser una nación que ama a Cristo, pero al mismo tiempo odia a Cristo, Miguel. No, es así. Yo, eso como español, bueno, solo me tengo que avergonzar, porque yo amo a España como nación, lógicamente, porque tenemos que bendecir siempre, ¿no? Pero tengo que reconocer lo que es digno de ser reconocido. Y España, lo que has dicho es cierto. Al español medio no le hables de Dios porque no le interesa. Al europeo incluso, pero el español tiene como un especial desprecio a lo que es la verdad. Y antes háblales de la Virgen, ¿no? Como ellos dicen, ¿no? Háblales de las virgencitas y tal, pero ni aún así, porque antes de Cristo hay realmente un espíritu anticristiano, un espíritu anticristo muy grande en todos los medios en España. Solo como dato decirles que la inmensa mayoría de las iglesias en España están llenas de gente de Latinoamérica, Españoles cada vez van menos, los españoles no se convierten. Y eso tiene que ver con una cuestión escatológica también, porque eso es lo que está pasando, lo que la Biblia nos enseña acerca del anticristo, y nos enseña también acerca de que lo que va a ocurrir en los últimos días antes de la venida de Cristo, que tiene que surgir el anticristo. Bueno, el espíritu del anticristo realmente está ahí, ¿no? Muy interesante, Pastor Willy, disculpe que voy así en esto, es la investigación que yo voy a hacer y que empiezo a meterme sobre este hombre, me lleva a investigar, y aquí tengo que reconocer y dar este crédito a la familia Mena de Barcelona. La familia Mena, Juan Carlos Mena y su esposa Elena Mena, ellos me consiguen una entrevista, porque como yo ya entro, desde que entro a la oficina de este líder de la comunidad judía, entonces yo ya entro inmediatamente en la sospecha de esta monarquía. Entonces yo quiero investigar más sobre esta monarquía. ¿Por qué? ¿Qué viene? ¿De dónde viene? La Biblia dice, o sea, los expertos hablan que el anticristo será un gentil, pero de origen judío. O sea, tiene que ser gentil en su primera fachada, porque el mundo no lo aceptaría si fuera abiertamente judío. Pero el anticristo tiene dos formas, va a engañar al mundo y tiene que engañar a Israel. Así es que para eso, entonces él tiene que llevar las dos mezclas. Tiene que aparecer como un rey gentil para engañar al mundo, pero a la vez tiene que llevar sangre judía para en su debido momento publicar su ascendencia judía, para engañar al pueblo judío. Entonces ahí es cuando yo empiezo a buscar esa mezcla y empiezo esa investigación. Eso me lleva a un periodista que por razones tan importantes, tan obvias, la situación que tú vas a comentar, y aunque no puedes hablar mucho porque usted es español, pero eso me lleva a documentarme a un periodista de gran importancia en la familia real. Aquel periodista que un poco tosco cuando me recibió, y que recuerdo que fue allí en el restaurante y con una taza de café y me dijo: solo tienes 30 minutos, pregunta lo que quieras, 30 minutos, porque estoy con mi tiempo sumamente apretado y no quiero perder mi tiempo. Así, pero muy tosco. Y cuando comenzamos a hablar, pasamos 4 horas y no era yo era el que quería ir, Miguel no se quería ir. Y entonces aquel periodista me preguntaba: pero ¿y el anticristo va a ser así? ¿Y el anticristo va a ser así? Recuerdo un momento cuando le pregunté a él, que es cuando íbamos a llegar a esta imagen, a este personaje, cuando yo le dije a él que el anticristo va a ser una persona introvertida. Y cuando yo le dije, me dijo él: ¿el anticristo va a ser una persona introvertida? Le digo: sí, porque es una persona introvertida. O sea, tiene que ser así. Los introvertidos son personas que tienen doble, que nunca se sabe. No se sabe quién es, porque nunca dan a conocer su verdadera imagen. Entonces le dije: el anticristo tiene que ser una persona introvertida. Cuando yo dije eso, él inmediatamente, aquel hombre que estaba sudando y limpiándose con el pañuelo, y que fue periodista de la familia, cuando él dice eso, él decía: no lo puede ser, no lo puedo creer. No hay persona más introvertida en el mundo, me dijo, que este personaje. Y entonces, cuando ahí sale, es cuando yo ya salgo con toda la sospecha, y es cuando voy a Madrid y tiro el bombazo. Que por cierto, ahí en Madrid ni siquiera yo dije que él era, solamente di la característica, y todititos ahí en el cine, en el auditorio, comenzaron a decir: no, es fulano de tal, es él, decían todo. Y que es ahí cuando sale ese montonón de cassette que duplicaron, y que va a ser ahí como te va a llegar a través de esta señora, te va a llegar una copia a ti en esa manera. Entonces ahí empieza la investigación, empiezo a investigar hasta llegar una investigación tan profunda que en algunos casos no puedo dar por razones de seguridad, casos que me lleva al Señor, que
No tengo los millones que tienen unos tremendos siervos de Dios aquí en Estados Unidos que pueden comprar y dar dinero para recibir información, siervazos de aquí de Estados Unidos que tienen muchos millones. Yo no tengo ese dinero, pero sin lugar a duda, Miguel, Pastor Pérez, ha sido Dios quien ha puesto esas palancas para dar información de mi investigación. Y creo que ni con los millones podía haber llegado donde esa gente. Uno de ellos fue una persona que le tocó ser guardaespaldas por esos días que llegó a ese país. Y era impresionante lo que este hombre inconverso, porque no es cristiano, el guardaespaldas, que le tocó ser guardaespaldas, es la primera persona que ni siquiera es cristiana que me llega a decir indiscutiblemente este es el hombre. Y hay cosas más que por razones de prudencia no puedo decir, pero que él dice. Entonces, cuando llegó todo eso,